exclusivamente todos juntos nos vamos a reunir en el verso 12, amén. Amén. Dice así la palabra de Dios al Espíritu de Dios, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varos de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así nuestro pastor, hermanos. Yo le voy a pedir, hermanos, que tienda su mano, así con esa misma fe. Dios tiene algo especial para tu vida. La palabra de Dios es santa, hermanos. Amén. Y escuche el mensaje de Dios, atesórelo en su corazón. Amén. Y que Dios haga la porción de la palabra que el pastor va a hablar sea para cada quien. Amén. Vamos a extienda su mano, hermanos, con esa bendición. Padre Celestial, te agradezco por nuestro pastor, Señor. Úsalo, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu sabiduría. Habla a tu pueblo, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, para que sea de alimento a nuestros corazones, Señor. Padre, bendice sus labios, úngelo, Señor, y bendice este varón, Señor. Y gracias, Señor, por su vida, Padre, y por su integridad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje El reinado del Mesías o el Cristo. El reinado del Mesías o el Cristo. ¿Okay? El Salmo 2, hermanos, es un salmo mesiánico por excelencia y anuncia en una forma maravillosa lo que acontecería con el Señor Jesucristo en cada una de sus visitas a nuestro mundo, mostrando con claridad que el rey David también fue un profeta de Dios, porque es un salmo del rey David, hermanos. Y vamos a ver que todo el Salmo 2 son puras profecías sobre el Mesías, sobre el Cristo, mis hermanos. En primer lugar, nos habla este salmo de que nuestro Señor Jesucristo sería rechazado, hermanos, en su primer venida. Que sería rechazado. Claramente, el Salmo 2 anuncia el rechazo violento que sufriría nuestro Salvador y cómo de ninguna manera la gente en su primera venida dejaría que el Cristo ejerciera alguna clase de autoridad sobre ellos. Y así fue, mis hermanos. Nuestro Señor fue rechazado. Dice ahí en el Salmo 2, del 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, fíjense, ahí el rey David estaba profetizando que nuestro Señor iba a ser rechazado completamente, mis hermanos. Los apóstoles Pedro y Juan y los hermanos de la iglesia primitiva claramente nos informaron por el Espíritu Santo
que esta parte del Salmo, perdón, se cumplió cuando el Señor Jesucristo fue rechazado y muerto en su primera venida. Allí en Hechos, el capítulo 4 del 23 al 31, se menciona este pasaje del Salmo 2, hermanos. Fíjense, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Es cuando los habían arrestado a Pedro y a Juan, hermanos. Los pusieron en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así vemos que esta parte de la profecía del rey David, anunciada aproximadamente 1000 años antes que sucediera, se cumplió a plenitud, hecho que nos hace confiar plenamente en la santa palabra de Dios, pues vemos aquí la gran fidelidad de sus promesas. Mis hermanos, tal como el rey David lo había dicho, que se iban a levantar contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, se cumplió en esa ocasión, mis amados hermanos. Y pues el Señor tuvo que morir en la cruz por todos nosotros. Por otro lado, hermanos, sabemos que la segunda parte de esta profecía, que anuncia el rechazo total y actual de nuestro Señor Jesucristo, y que fue anunciada hace aproximadamente 3000 años, se está cumpliendo y se cumplirá de igual manera. Hoy día, hermanos, no solamente en el tiempo que vino Jesús en su primera venida fue rechazado, actualmente está siendo rechazado en el mundo entero, mis hermanos. Actualmente toda la gente, hermanos, está dejando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la reacción divina en la segunda venida de Cristo ante el rechazo humano a su Hijo Jesús? Dios castigará la arrogancia e incredulidad humana, no solo de los hombres que rechazaron al Señor en su primera venida, sino también de todos los que han rechazado y lo están rechazando durante cada una de las generaciones, desde que nuestro Señor se fue hasta que regrese por segunda vez. Mis hermanos, fíjense, el Señor dice ahí en el Salmo 2, 4 al 5, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mis hermanos, aquellos que se rieron de Jesús, aquellos que lo rechazaron,
en su primer venida, tuvieron que pagarlo, hermanos, caro. Vino Tito, el general del ejército romano, en el año 70. Rodeó la ciudad de Jerusalén, hermanos. Mató a 1.100.000 judíos, hermanos, de las formas más crueles. Le prendió fuego al templo. Le prendió fuego a la ciudad de Jerusalén, hermanos. Y muchos fueron, hermanos, muertos, muchos fueron asesinados y pagaron así. El Señor Jesús vio eso cuando iba descendiendo allá en su entrada triunfal. ¿Se acuerdan? Que de repente se detuvo y empezó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a todos aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mí? Dice, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste, dice. Ahora, dice, vendrán y te harán pedazos, dice, te van a destruir. Y así fue, hermano, así fue. Todos aquellos que rechazaron a Dios. Por eso dice acá que el que mora en los cielos se reiría de ellos. El Señor se burlaría de ellos. Les hablaría a ellos en su furor y los turbaría con su ira. Y mis hermanos, esto también se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo y su iglesia venceremos a los ejércitos de la bestia y al falso profeta en la batalla de Armagedón, hermanos. Jesucristo va a regresar con todos los creyentes. Primero va a venir por nosotros y nos va a llevar. Pero luego va a regresar con nosotros formando parte de su ejército. Y va a destruir, hermanos, a todos los hombres que se han rebelado contra él, hermanos, en esa batalla de Armagedón. Por eso dice aquí que hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, mis amados hermanos. Se cumplirá esto en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios entonces dará el reino a Jesús, su Hijo amado, que fue y ha sido rechazado, el cual gobernará muy pronto el mundo desde Jerusalén por 1000 años, hermanos. Jesús, después de que el Señor, hermanos, llame a cuentas a los hombres, hermanos, que lo han rechazado y que los destruya, le va a entregar el reino a su Hijo Jesús, hermanos. Por eso en el Salmo 2, versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, mis hermanos. Las palabras del ángel Gabriel a la Virgen María se cumplirán a cabalidad. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel a María, hermanos? Dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean ustedes, hermanos, tal como el ángel Gabriel se lo anunció a la Virgen María,
Así se va a cumplir, hermanos. Jesucristo va a ser Rey, el Rey eterno, el Señor de señores, el Rey de reyes, hermanos. Después que el Señor juzgue a todos aquellos que le rechazaron, hermanos. No podría ser de otra manera, pues lo que Dios promete es serio y se cumple siempre al pie de la letra, por lo que siempre debemos confiar con plenitud si Dios es quien lo dice. Cuando tú leas en la Biblia algo que Dios dice, créelo, predícalo, compártelo, porque es la verdad y porque todo se va a cumplir tal como el Señor lo dice. Mi amado hermano, sin duda, como se cumplió la primera parte del Salmo 2 en la primera venida de nuestro Salvador, se cumplirá la segunda parte en su segunda venida. Por su parte, el Señor Jesucristo, mediante la profecía del rey David, nos revela el decreto de su amado Padre. Vean ustedes, ahí en el Salmo 2, del 7 al 9, empieza a hablar el Señor Jesucristo, hermanos, por medio del rey David. Piensen lo que dice, Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, mis hermanos. Satanás ofreció al Señor Jesús lo mismo en una de sus tentaciones, ¿se acuerdan? Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares, le dijo a Jesús. Pero nuestro Salvador lo rechazó con firmeza, sabiendo que sería su Padre en el futuro quien le daría toda la autoridad, la posesión y el gobierno del mundo entero, mis hermanos. No era Satanás el que le iba a ceder eso. Es nuestro Dios el que le va a entregar todo a él, hermanos. Por eso dice aquí, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Mis hermanos, el monte de Sión, que es el monte sobre el cual está edificada la ciudad de Jerusalén, será la sede del gobierno mundial de nuestro Señor Jesucristo. Como ya vimos que lo dice el Salmo 2:6, pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Finalmente, Dios exhorta a las naciones a tomar la actitud correcta ante sus designios, sometiéndose al justo gobierno de su amado Hijo y confiando plenamente en Él. En el Salmo 2, del 10 al 12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué tremendas palabras, hermanos. Los reyes o gobernantes y los jueces de la tierra que sean prudentes admitirán la amonestación de Dios y de su santo Hijo. Le servirán con temor y se alegrarán de hacerlo con temor. Lo honrarán y confiarán en Él. Y sin duda,
Esto no solo incluye a los gobernantes y jueces, sino a todos los hombres y mujeres que amamos a nuestro Salvador, los cuales son descritos en este salmo como bienaventurados todos los que en él confían. Es decir, doblemente felices todos los que en él confían. Gloria a Dios, hermano. Que nosotros creemos en nuestro Señor. Y un día dice la Biblia que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La precisión de estas profecías es admirable. Y muy pronto seremos testigos presenciales de los últimos detalles anunciados y escritos en la Biblia desde hace 3000 años, hermanos. Por ahora, siendo testigos del cumplimiento de todo lo que el Señor Jesucristo anunció que pasaría poco antes de su segunda venida, ¿cómo podemos negar que la palabra de Dios es la verdad? No seamos insensatos, amados hermanos, sino sabios y entendidos en lo que concierne a las cosas de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.